Listo. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del seminario que hasta hoy se llama Interacciones de la tecnología digital con la educación y la sociedad. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Mariscal Orozco, que nos va a hablar del proyecto de articulación, aprendizaje, investigación, retribución social en el posgrado, presentando el caso de los proyectos integradores de la maestría doctorado en gestión cultural. Voy a hacer una lectura rápida de su semblanza en medio minuto. Es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Guadalajara, doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán, maestro en Antropología Social y licenciado en Sociología. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, cuenta con perfil PRODEP y forma parte del cuerpo académico Teoría y Prácticas de la Gestión Cultural. Actualmente se desempeña como coordinador de la maestría doctorado en gestión cultural. Gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Nos escuchan bien en línea desde aquí? Sí, muy bien. Excelente. Bueno, pues la idea, como parte del seminario, pues es compartir una serie de avances, de reflexiones con respecto al trabajo que hemos venido realizando. En este caso en particular es relacionado justo con la retribución social. Como parte del trabajo del posgrado que hemos venido realizando aquí en la maestría y doctorado en gestión de la cultura. Para ser sincero, este ejercicio que voy ahora a mostrarles, no es que se haya planeado desde un inicio y se ejecutó y se evaluó y todo, ¿no? Sino más bien al revés. Lo que hizo fue hacerse en la práctica y en el camino irlo documentando, organizándolo, teniendo más claridad hasta que surge ya un modelo de retribución social en el cual ya estamos comenzando a implementar de una manera más articulada a partir de este semestre que pasó al anterior, ¿no? Que ya estamos ahora, sería como en el iniciando el segundo semestre en el cual lo estamos aplicando. Entonces, en ese sentido, la exposición implica dos momentos. Uno donde problematizamos el asunto del aprendizaje, de la retribución social. Presentamos de manera muy general el modelo que hemos estado definiendo. Y una segunda parte donde pondremos ahí un caso en el cual estuvimos trabajando y que, bueno, pueda servir a manera de ejemplificación de lo que se hizo y de lo que viene en camino. Entonces, bueno, pues con esas advertencias, pues bien. Bueno, una cuestión importante tiene que ver con partimos de las tres funciones que tiene la universidad, ¿no? Que tiene que ver con la primera función, que es la formación de profesionistas, de especialistas, la otorgación de grados a nivel superior, tanto de tecnicatura, licenciatura y posgrado. Y la otra tiene que ver justo con la investigación, ¿no? Como una forma de generación de conocimiento, de desarrollo tecnológico, de aplicación de tecnologías, etc. Y la tercera función, que se reconoce y se adopta desde las universidades latinoamericanas, a partir de inicios del siglo XX, tiene que ver con la extensión y difusión cultural. Surge esta idea de la extensión justo pensando en este contexto en que la universidad concentraba buena parte de este conocimiento, de esta cultura, desde este punto de vista de refinamiento, y que tenía una responsabilidad, al ser sobre todo de carácter público, de poder regresar lo que la universidad, lo que la gente a través de sus impuestos está otorgando a la universidad y a los universitarios en particular, para que pueda regresar lo que se les está dando
a través de diferentes programas, tanto de servicio social, de difusión cultural, de extensión de los servicios universitarios, prácticas profesionales, vinculación y una serie de elementos que conforme fue pasando el siglo XX y al inicio del siglo XXI se fue complejizando y haciendo todavía más amplio, hasta ahora ya que se menciona de una cuarta función que tiene que ver con la vinculación, ¿no? Sin embargo, este meme me encanta porque creo que evidencia muy bien en términos presupuestales y de atención que tienen las universidades con respecto a las tres funciones, ¿no? Cuando se trata de formación, ahí sí le meten todo el billete, toda la atención, toda la calidad, toda la normatividad. Pero cuando se trata de investigación, bueno, hay lo que medio sobre, lo que hay, y parte generan algunas condiciones, la institucionalidad, pero gran parte del trabajo que se hace es por puro gusto de los investigadores y las investigadoras, que, bueno, se ven obligados a realizar una serie de acciones y de gestionar una serie de recursos de manera exterior, dado que las universidades no ponen una mayor atención, pero que sí consideran como parte de sus elementos para poder hacer evaluación. Pero siempre hay un privilegio por la formación que por la investigación. Y cuando llegamos a la extensión y difusión, pues esta es la cenicienta de las funciones universitarias, ¿no? Porque en realidad no hay mucho menos recursos, mucho menos infraestructura, personal y por supuesto dirección y reglamentación. Y lo que hay va más encaminado eh, como a las demandas de los gobiernos que financian la universidad y también de las tendencias a nivel nacional e internacional sobre lo que se comprende en términos de la generación de servicios, ya sea en términos de extensión y difusión o ya sea en términos de venta de servicios por parte de la universidad, generación de patentes, etcétera, ¿no? Entonces, esta última siempre está como en una veleta, en el sentido de que está condicionada a los presupuestos que haya, a la disposición de las autoridades en turno, de las políticas de los gobiernos federales y de las tendencias internacionales de lo que se le exige a la universidad. Y en este contexto es justo que tiene que ver con la cuestión de la responsabilidad social. Si bien es cierto, esta demanda, este elemento ya está presente, insisto, desde los años 30 en el siglo XX, esta idea de la retribución social es ahora justo en estos contextos actuales donde toma una mayor relevancia y ahorita atiendo esa situación. Partimos que a nivel de universidad, el posgrado es un espacio que cumple una doble función, ¿no? Por una parte, se da la reproducción del conocimiento especializado y por otro lado se da la generación y aplicación del conocimiento. Esto es la generación y aplicación del conocimiento, se da a través de la ciencia básica, de la investigación aplicada, del desarrollo tecnológico, desarrollo de patentes, etcétera, ¿no? Esto como parte del ejercicio mismo académico, pero que en el posgrado se va articulado justo con los procesos de formación, que tiene que ver con la reproducción del conocimiento especializado. Esto es, que puede ser en dos formas. Uno es a través de la formación de profesionistas especializados para poder generar justo estos posgrados especializantes, ¿no? En un área específica que se requiere un grado de especialización, o bien a través de la formación de investigadores e investigadoras en ciencia, humanidades y tecnología. En cualquiera de los dos, en términos de posgrados, va encaminado, al menos en las universidades públicas en México, en algunas otras universidades privadas que tienen un mayor financiamiento. Esta relación entre generación de conocimiento y reproducción está íntimamente integrado a los posgrados, y los posgrados, a su vez, en la mayoría de las universidades, pues está ligada a instituciones, a institutos o centros de investigación, ¿no? Que hay una relación entre estos dos elementos. El asunto es que hay un elemento fundamental relacionado con esta formación y con esta investigación,
es que es la gran importancia de la pertinencia social y disciplinar. Esto es, a nivel de formación, se requiere justo que la formación que se genere o que se desarrolle esté acorde a las demandas sociales y del mercado laboral. No solamente para contribuir en la formación y de esta mano de obra o de estos agentes o de estos, ¿cómo se llama?, especialistas, profesionistas, etcétera, sino también con relación a que la formación atienda estas necesidades de carácter social, económico, político, cultural, ambiental, que están en el contexto donde se desarrolla, ¿no? Y lo mismo pasa en términos de la investigación. Esto es que se requiere una pertinencia con respecto al desarrollo del conocimiento del campo disciplinar, desde donde surge, o de los campos interdisciplinares donde se desarrolla, pero también tiene que estar atendido con relación o relacionado a la atención de necesidades de la sociedad. Por lo tanto, tanto formación como investigación requiere una doble pertinencia, una pertinencia disciplinar, metodológica, teórica, epistémica, pero también una pertinencia social. ¿Para qué? Para que tenga ese uso y ese valor que tienen las ciencias y las humanidades en cualquiera de los niveles, ¿no? Decíamos tanto de ciencia básica, tanto de investigación aplicada y como de desarrollo tecnológico. Esta pertinencia social va en relación, pues, a todos los ámbitos del trabajo en términos civiles, comunitarios, gubernamentales, empresariales, para el ámbito privado, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva entonces a que la retribución social, como les decía, ya era una figura que existía como parte de la extensión y difusión cultural desde hace ya, ya vamos para un siglo de ello, pero que ha ido cambiando a través del tiempo. Y ese a través del tiempo, les decía, tiene que ver con las políticas educativas y científicas que ha venido generando los gobiernos. Y en el caso del gobierno mexicano, pues va a irlo delineando a través primero de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente a través de, cuando se generó el CONACYT, a través del CONACYT. Con el cambio de gobierno, de gobiernos neoliberales a gobiernos de izquierda, lo que sucede es que se pone ahora una relevancia con respecto a la retribución social del posgrado. Insisto, no es que no existiera, sino que ahora le pone una mayor relevancia con relación a la pertinencia, pero sobre todo a esta idea de retribuir, que si se les otorga una beca, que si se les otorga recursos a los estudiantes y a las instituciones, pues hay que hacer esa retribución social. Y ante esta situación que define el CONACYT, más bien que demanda el CONACYT, no hay una definición adecuada, desde mi perspectiva, de cómo hacer esa retribución social. Porque lo único que dice es tienes que hacer retribución social y enlista una relación de actividades que pudiera hacer, que deberían de hacer, y los posgrados y los estudiantes tienen que atenderlo. Algunos posgrados lo hacen, pues, a través de los estudiantes, directamente cada uno lo hace como lo puede, pero hay algunas otras universidades que lo hacen a través de una articulación. Y hay diversas experiencias en diversos espacios universitarios donde tratan de hacer un ejercicio de articulación y de formalización de cómo hacer la retribución social para poder atender esa situación. Pero uno, cuando observa la documentación que se genera, incluyendo la que generó la Universidad de Guadalajara, pareciera más que la estrategia que se utiliza es para cumplir en tiempo y forma con los requisitos de CONACYT, pero no se asume como una función real, ¿no? Aunque en el discurso se menciona, en la metodología y su aplicación no está presente esa articulación y esos supuestos de verdades de los cuales surge. Hay una conecta con lo que ya hay. Sí, así hay, y a la hora que tú ves la metodología y cómo se opera,
o sea, es evidente que todo está hecho para que darle resultados al CONACYT, no para que realmente sea. Ojo, no quiere decir que los ejercicios que se hagan no tengan un impacto en lo social, claro que lo tienen, pero en términos de política institucional, no existe una política institucional como tal. Lo que existen son ciertas directrices de corte administrativo que lo lleva hacia allá. Y uno puede ver, hay un texto, el más completo que he visto, hay varias universidades que han hecho, pero uno de los más completos que hay en México es el que hizo la universidad, y que es el último texto que está ahí, y donde sí hace un pequeño esfuerzo, pero sigue estando muy limitado desde nuestro punto de vista. ¿Y qué es lo que está pasando a nivel nacional con esta necesidad de la retribución social, de lo administrativo, de darle un sentido más allá, que se vincule con la vinculación social? Lo que están cayendo algunas instituciones, incluyendo nuestra universidad, es en replicar el servicio social con retribución social. ¿Sí? Lo mismo que hay una dinámica similar que sucede con el servicio social, que ese es otro mecanismo de retribución social, pero ya está documentado, reglamentado a nivel nacional, tiene toda una trayectoria, etcétera, ¿no? Pero entonces tratan de hacerlo así. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Arman como ciertas plazas, ciertas convocatorias donde los estudiantes de posgrados tienen que ir a hacer esa retribución social, incluyendo nuestra universidad. Hace poco hubo un ejercicio de un diagnóstico que nos invitaron a participar varios posgrados de nuestra universidad para ver hacia dónde tendría que ir el posgrado en la UDG, y deslizaron la idea de que la retribución social se podría hacer a partir de que de ciertos proyectos, que así como servicio social, ¿no? Que digan, yo demando o yo necesito estudiantes de posgrado que me hagan análisis de datos cuantitativos. Entonces, ¿quién tiene estudiantes que tengan eso y ya hacen ese ejercicio y con eso cubren el requisito? O ya se viene rápidamente lo de retribución social. ¿Qué hacemos? Ah, urgencia, hagamos una feria donde hagamos una exposición a manera de divulgación científica para que hagan experimentos con niños. Ojo, ¿eso está bien? Claro, está excelente, pero no es una política integral, institucional, que justo articule todos estos elementos, ¿no? Entonces, con esto en el fondo y bueno, con algunas experiencias que hemos tenido en el pasado, es que desde el posgrado, sobre todo a la cabeza con Atsiri Molina y su servidor, Atsiri, ella es una especialista en la tercera función de la universitaria, de la extensión y difusión cultural, y entonces estuvimos ahí como esbozando, trabajando, analizando las diferentes prácticas que se han dado en términos de retribución social, los diferentes discursos, etcétera. Y fue que empezamos a plantear una forma distinta, de tal manera que se ve articulada y con una base de gestión cultural, porque para nosotros la tercera función no se debería llamar extensión y difusión, se debería llamar gestión cultural universitaria, tal cual, ¿no? En la que implica vinculación, difusión cultural, desarrollo de patentes, divulgación científica y toda una infraestructura que puede ir alrededor. Pero el término formal que debería hacerse es este. Entonces, si consideramos esta tercera función como una gestión cultural universitaria y retomamos las metodologías y los avances en gestión cultural, entonces podemos considerar un modelo de retribución social que esté articulado y que sea pertinente justo utilizando estos enfoques de gestión cultural. Para ello, todo proceso de gestión cultural es importante, antes de comenzar a analizar, antes de empezar a proponer, pues identificar qué prácticas existen, ¿no? En las comunidades donde se va a hacer el trabajo de intervención. En este caso, nuestra comunidad es la comunidad académica y el tema en particular tiene que ver con los usos sociales de la ciencia.
Y al hacer un mapeo de las diferentes prácticas, pues encontramos muchas cosas, ¿no? Cómo se van entendiendo. Entonces, prácticas de difusión científica, que hablan de impacto social de la ciencia, diseminación científica, investigación aplicada, popularización de la ciencia, ciencia ciudadana, ciencia abierta, alfabetización científica, formación, cienciometría, incidencia, y un puño de prácticas con respecto a los usos sociales de la ciencia. Y veíamos que muchas de estas incluso ya estaban enlistadas como una lista de lavandería, tanto por el CONACYT como por algunas universidades, de las posibilidades que hay, ¿no? Sin embargo, el ejercicio que se hacen en las universidades es organizar estas actividades a partir de ciertas categorías que consideramos tienen errores epistemológicos. Esto es, decían, todas las que tienen que ver con el ámbito social, con el ámbito empresarial, con el ámbito comunitario, y te ponían un montonal de actividades a realizar, ¿no? Sin embargo, lo que estamos hablando es que no necesariamente, por ejemplo, la realización de una feria puede ser solamente en el ámbito social. También puede ser en un ámbito privado, en un ámbito gubernamental, en un ámbito escolar, dependiendo del énfasis que le estés dando, ¿no? Y así como ese, muchísimos otros que en las categorías organizadas por ámbitos o por disciplinas, campos disciplinares, no es lo más indicado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Es identificar, lo que hicimos fue identificar, otra vez desde la perspectiva de gestión cultural, los usos sociales y generar categorías, no por ámbitos, no por disciplinas, sino por los usos que se le va dando a qué. Por un lado, a la generación de conocimiento, por otro lado, a la comunicación de ese conocimiento, y finalmente al impacto social de la ciencia. Entonces, si tenemos estos tres campos semánticos, ahí sí podríamos ver cómo se van ubicando las diferentes prácticas dependiendo los propósitos. Ojo, este elemento del uso social de la ciencia tiene que ver sobre qué propósito es el que se le da sobre ese uso. Entonces, identificamos esas tres categorías, grandes categorías, que son como grandes campos semánticos, de los cuales, al tener un cruce entre ellos, pues tenemos diferentes intersecciones, ¿no? Por ejemplo, una intersección entre generación de conocimiento e impacto de la ciencia está la incidencia. La intersección entre generación del conocimiento y comunicación del conocimiento está la difusión y la diseminación científica. La articulación entre comunicación del conocimiento y el impacto social está la alfabetización científica. Y dentro de cada uno de ellos se pueden listar pues una serie de actividades, ¿no? Pero para ello es necesario entonces identificar a manera de un continuo de este tipo de prácticas a través de un cruce, tanto del uso social del conocimiento que se genera, y el destinatario de la acción cultural al que va, porque dependiendo a quién va dirigido y el uso que se le va a dar y el propósito, pues va a ser un tanto diferenciado. Entonces, lo que vimos es que cuando el propósito y el uso se aplica a la reproducción del conocimiento, entonces puede ser de dos tipos. Si va enfocado a un destinatario especializado, entonces va hacia la difusión y diseminación. La diferencia entre uno y otro es que la diseminación está enfocado solamente a un campo, es una comunicación de los resultados de los proyectos a un público especializado disciplinar. En el caso de la difusión es académico, pero interdisciplinar o multidisciplinar. Pero cuando ese conocimiento está enfocado a un destinatario generalizado, entonces se le llama alfabetización científica, y hay una serie de prácticas relacionadas con la alfabetización científica. Cuando el uso y el propósito del conocimiento es hacia la aplicación de este conocimiento, entonces hay dos grandes categorías. Cuando es un destinatario especializado, se le llama transferencia. Y cuando está enfocado a un destinatario generalizado, se le llama incidencia. Igual, cada una de ellas implica diferentes contenidos. ¿Qué es lo que implica? Bueno, que cada una de ellas tiene diferentes actividades y posibles productos que generan.
como elaboración de textos científicos de acceso abierto, elaboración de textos de acceso abierto para introducir o socializar obra de terceros, como prólogo, reseñas de obras, presentación oral de temas relacionados con el proyecto en espacios académicos, colaborar en la socialización de datos como insumos de acceso abierto para la comunidad, como puede ser bases de datos de acceso abierto, sumarios, repositorios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo paso muy rápido y ustedes podrán verlo, el documento, el artículo que publicamos, donde ya viene el desglose de cada uno de ellos. Y lo mismo pasa en términos de alfabetización científica, ¿no? ¿Cuándo se usa el concepto de divulgación? De divulgación, tiene que ver con esta. O sea, en la otra, tiene que ver con actividades de difusión y diseminación. Esto es, reproducción de conocimiento a público especializado. La divulgación es una práctica que se hace como parte de la categoría de alfabetización científica a un público generalizado. ¿Cómo qué? Aquí pues podría ser colaborar en formación científica y humanística a través de tutorías, lecturas de trabajo, diseño de planes. Colaborar en el fomento de información científica y humanística a través de ferias, semanas de ciencia, talleres y pláticas, exhibiciones y demostraciones. Reproducir materias de divulgación de resultados de la investigación, libro de divulgación, artículo, nota periodística, productos audiovisuales, productos multimedia, etcétera, 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 ¿no? Igual sucede en términos de la transferencia. ¿Cómo qué? Como participar en capacitación de agentes gubernamentales, empresariales y civiles, o en participar en la organización de actividades recreativas, o en o participar en procesos de evaluación especializadas, o en atención de problemas y necesidades que los agentes gubernamentales, empresariales y civiles demandan, como qué, como consultorías, asesorías, apoyo técnico en procesos de incubación de emprendimientos, evaluaciones, estudios técnicos de solicitud de agentes, participación en grupos consultivos, sistematización de experiencias, talleres de diseño y desarrollo organizacional, catálogos, inventarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, la última que tiene que ver con incidencia. Decíamos, la diferencia entre transferencia e incidencia es que la transferencia va a un grupo muy especializado y que lo demanda. La incidencia tiene que ver con cómo la investigación y los resultados de la investigación regresan a nuestros sujetos de estudio para poder atender esa problemática. Si nuestros sujetos de estudio tienen que ver con familias, con personas con discapacidad, entonces esa forma de regresarlo es justo generando acciones que impacten directamente sobre esas familias para poder transformar esa realidad, de tal manera que a diferencia de la otra forma de atención, la otra nada más se socializa resultados. Acá no solamente basta con la socialización de resultados, sino transformar, incidir en esa problemática que dio lugar al proyecto, o que se genera el proyecto transformando, en el caso de las metodologías de participación, de investigación y acción participativa. Y como esa, bueno, también hay una serie de prácticas que están ahí definidas y que, bueno, ahí después les invito a ver con detenimiento. Esto nos llevó a diseñar este modelo de retribución social. Insisto, no es que se nos ocurrió, sino que fuimos echándolo a andar en el camino y ya vimos que nos faltaba una cosa y otra, hasta que, bueno, terminó así. ¿Qué implica? El modelo de retribución social para posgrados que apostamos se centra en los proyectos de los estudiantes. Esto es, todos los estudiantes de posgrado tienen que desarrollar un proyecto, ya sea de investigación o de intervención, ¿no? Sin embargo, este proyecto tiene que tener una doble pertinencia. Una pertinencia disciplinar relacionada con las líneas de investigación del posgrado y una pertinencia social. Esto es, que la investigación que genere atienda a una problemática y necesidad real, observable. Y esto va a llevar entonces que todo proyecto de investigación, todo proyecto del estudiante, además de su proceso de realización, debe de considerar algunas actividades que vayan integradas como parte de su propio proyecto, no como una actividad extra, sino como parte del propio proyecto, como que actividades relacionadas con la difusión y diseminación, con la alfabetización científica, con la transferencia o con la incidencia.
No es que tenga de todas, sino dependiendo de la característica del proyecto, pues va a ser las posibilidades, de tal manera que el propio proyecto considere como parte de su estrategia metodológica la realización de algunas de esas actividades que permita generar información como parte del propio proyecto o generar procesos de incidencia e intervención como el propio proyecto relacionado con los programas de profesionalizantes, ¿no? Sin embargo, para ello, esos proyectos de los estudiantes, desde nuestra perspectiva, pueden tener una mayor potencialidad si están vinculados a un proyecto integrador. Este proyecto integrador, ahorita vamos a revisar cada una de nuestras partes, tiene que ver con proyectos generados desde la misma posgrado o desde los mismos departamentos o centros de investigación que se definan a manera de una agenda de investigación en el cual diferentes proyectos, tanto individuales como colectivos, de docentes como de estudiantes, vayan hacia analizar un gran objeto de estudio y responder una gran pregunta de investigación y de ahí se genere todo lo demás. Pero estos proyectos de integradores tienen que estar articulados a la finalidad, a la estructura y la configuración del posgrado para que sean pertinentes. Pero para que el posgrado pueda funcionar, consideramos importante que exista una política universitaria que fomente ese tipo de actividades, ese tipo de acciones, ¿no? Esto es, si hay docentes que no les interesa trabajar colectivamente, realizar ese tipo de ejercicios, pues pueden hacerlo sin ningún problema. Pero, por ejemplo, programas relacionados como el PROESDE, de fomento, de estímulos, tendrían que considerar un elemento clave, ¿no? El poder justo tener y participar en proyectos integradores y que tengan un impacto social a nivel sociedad. O también en trabajo en cuestiones de evaluación y seguimiento, o también en caso de fondos concursables, en los cuales podamos, dado que la universidad no nos da recursos para hacer investigación, pues bueno, al menos que genere fondos concursables donde podamos realizar ese tipo de actividades, o que se generen espacios y unidades, como existen en otras universidades, especializadas en ubicar fuentes de financiamientos para poder realizar este tipo de proyectos integradores, ¿no? O de financiamiento externo. Así pues, ¿qué consiste el proyecto del estudiante? Bueno, en general, tanto si es de intervención como es de investigación, tiene un proceso más o menos similar, que implica empieza con el anteproyecto, que es la problematización, el diseño del proyecto, la implementación, el análisis, interpretación y evaluación, en el caso de la intervención, y la socialización de los resultados. Lo que consideramos es que esta cuestión de las actividades de retribución tienen que estar desde el mismo diseño. Esto es, en el caso de nuestros estudiantes de posgrado, el protocolo de investigación tiene que considerar sí el objeto de estudio, la metodología, los objetivos, el estado del arte, el plan de trabajo y una estrategia de retribución social que considere al menos alguna de las actividades que están ahí descritas como posibilidades de retribución social. Pero esas actividades de retribución social, les comentaba, no es que sea para, rápido, hagámoslo y de adorno, sino que tienen que estar articuladas a proyectos integradores. Esto es, para que todo proyecto articulador considere esta gran ventana donde los diferentes proyectos de los estudiantes podrán contribuir con alguna parte de ese gran ejercicio, de tal manera que esta acción de retribución vaya estando articulado entre los proyectos de los estudiantes, los proyectos de integradores, pero también de las líneas de investigación del posgrado, que genere a su vez indicadores del impacto social del posgrado con relación a la atención a los temas prioritarios que defina por una parte el CONACYT, por otra parte la universidad y por otra parte también el mismo posgrado. Y por supuesto, estas actividades de retribución sí o sí tienen que estar acordes a sus objetivos y metodologías. Habrá metodologías que sean más en términos de análisis y menos de incidencia. Entonces, las actividades de retribución tienen que ir con respecto a generar información para la toma de decisiones, mientras que aquellos están más enfocados a la intervención,
pues tendrían que estar más enfocados justo a la incidencia o la transferencia de conocimiento. Por otra parte, los proyectos integradores se considerarían como estos grandes proyectos, les digo, agendas de investigación grandes, donde se consideren objetos de investigación, preguntas de investigación generales, y en el cual participen, por supuesto, tesistas, que generen a su vez, junto con los docentes, grupos de investigación y realicen estrategias de retribución social y un gran énfasis en la producción como parte de su proceso de formación. Y, por supuesto, esos proyectos integradores tendrían que estar vinculados al menos a una línea de generación y aplicación de conocimiento. Bueno, ahora ya se llama de investigación e incidencia. Bien. Ahora, ¿cuál podría, cómo aplicarlo así en concreto? Bueno, un ejemplo podría ser este proyecto, que como les comenté, no es que lo hicimos pensando en el modelo, sino al revés. A partir de las propias prácticas propias y ajenas, empezamos a armar un posible modelo. Y este es un ejercicio que realizamos del 2017 y afortunadamente lo terminamos ya en diciembre de 2024. Es un proyecto que después entendimos que era un proyecto integrador, el cual se llama La emergencia de la gestión cultural como campo emergente en México, en el cual tuvimos a través del tiempo diferentes fuentes de financiamiento, de diferentes fuentes y de diferentes formas, en diferentes momentos. El objetivo principal de este proyecto surgió justo para poder identificar en el primer Congreso Latinoamericano en Santiago de Chile, de gestión cultural, la gran discusión que se dio en ese momento, que era la discusión que estaba vigente en el 2014, era con respecto a que había dos grandes visiones a nivel Iberoamérica de cómo entender la gestión cultural. Por una parte, estaba el grupo de personas e instituciones que definían la gestión cultural como un ámbito de desempeño profesional de otros profesionistas, ¿no? Esto es gente que venía de administración, de artes, de ciencias sociales, etcétera, que veían en la gestión cultural una forma de especialización profesional. Por lo tanto, la formación de ese tipo de agentes tendría que ser a través de los posgrados profesionalizantes. ¿Por qué? Porque es ese requisito que tengas una experiencia disciplinar para especializarte en este ámbito profesional específico. Esta es una herencia, por supuesto, anglosajona, que venían arrastrándose y que lo adopta España, y que con la expansión de la cooperación española para el desarrollo extienden a América Latina. En cambio, desde América Latina no estábamos de acuerdo con este posicionamiento y nosotros considerábamos que la gestión cultural en realidad era una profesión emergente, ¿no? Una profesión como tal, y por lo tanto no se tendrían que formar posgrados, sino en licenciaturas, porque era una profesión que se tenía que trabajar. Pero que además no solamente era una profesión, sino que estaba emergiendo como un nuevo campo académico. Y en esa discusión del 2014, en ese congreso, entre otras cosas que se discutieron, entre esas el gran acuerdo de ese congreso fue que ya no nos hagamos bolas, es profesión y es campo académico, ambos emergentes. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Generar información, investigaciones, desarrollar investigación y desarrollar programas de formación que generen evidencia, que fortalezcan los procesos y que vayan hacia la construcción epistémica de la gestión cultural como campo emergente en Latinoamérica. Y de ahí surge justo la generación del Observatorio Latinoamericano, de ahí surge esta maestría y doctorado en gestión cultural, más otras que se realizaron en otros lados, revistas como Corima y otras revistas que se fueron generando, porque la gran apuesta era generemos información justo para poder evidenciar este proceso. Así que este ejercicio lo hicimos en diferentes y analizar cómo se está dando ese proceso de formalización académica y de institucionalización disciplinar en cada uno de los países.
En el caso de México, me tocó encabezarlo y es este proyecto que se realizó justo con la idea de generar esta información que pudiera evidenciar. Para ello, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, se definieron dos grandes categorías, ¿no? Una tiene que ver con la producción del conocimiento y otra la reproducción del conocimiento. La primera tiene que ver con el subcampo científico y el otro con el subcampo educativo, un poco retomando el camino metodológico andado por ¿cómo se llama? Desde las ciencias de la comunicación. ¿Y qué investigábamos a través de la producción? Por ejemplo, los investigadores y las investigadoras, quiénes eran, qué perfil estaban, qué proyectos de investigación se realizaban, qué productos de investigación, cuáles son los medios de circulación, los procesos de legitimación y sentido, y de la reproducción, los planes de estudio de los programas de formación, las plantas docentes, la comunidad estudiantil, los procesos de departamentalización que se generaron y los procesos de legitimación y sentido que se estaban dando en términos de los profesionales. Estaba este gran mapa. ¿Qué fue lo que se hizo? Se comenzó a invitar y a relacionar proyectos de estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado para que se centraran en uno solo de las variables que están mostradas aquí. Un ejemplo de ello, por ejemplo, esta de medios de circulación. Estos medios de circulación fue una investigación que realizamos junto con un estudiante de licenciatura que con él hicimos el análisis de la documentación y el análisis de todos los eventos académicos en gestión cultural desde el 98 hasta el 2023, que duró el ejercicio, y con eso se tituló, y con eso hicimos un artículo que se publicó. Lo mismo pasó con nosotros. A nivel de maestría, hubo alguien que dijo, a mí me interesa la parte de la legitimación con respecto a la profesionalización, y se armó una tesis de maestría relacionada con asociaciones profesionales en gestión cultural. Fueron dos en realidad. Y se estuvieron trabajando, una se enfocó en los colegios y otra se enfocó en las redes profesionales, y con eso se definieron surgieron dos, dos tesis de maestría y dos artículos que fueron publicados y que ya están por ahí circulando. Y en el caso de doctorado, dado que cada vez va aumentando más el nivel, bueno, en ese caso hubo alguien que estuvo trabajando la parte de la matriz disciplinar de la gestión cultural, y para ello tomó tres categorías: investigadores, proyectos de investigación y productos de investigación. Y a partir de ahí hizo su investigación doctoral y bueno, pues ya afortunadamente ya ya se tituló, e incluso acabamos de presentar su libro ya como tal de esos resultados de investigación. ¿Qué es lo que nos implica entonces? Que hay varias estrategias que va tomando el proyecto integrador, al cual nosotros estuvimos trabajando. Por un lado, a través de los semilleros de investigación dirigido a licenciatura, en este caso a la licenciatura de gestión cultural, ¿no? Aquellos estudiantes que andan medios perdidos, que su objeto de tesis ya cambió o estaban en una institución y ya no están y ya no pueden, que andan medios perdidos, bueno, lo que hicimos fue convocarles, presentarles, eran 4 proyectos, entre ellos que les estoy mostrando, y los estudiantes pues eligieron qué categoría, qué variable, de qué categoría, de qué proyecto querían entrar, y tanto Luis Gabriel como Tonato y su servidor, cada uno con su proyecto, pues estuvimos coordinándolos y dirigiéndolos y llevándolos, ¿no? Para que justo llevaran a cabo su proceso de investigación, considerando buena parte del trabajo que nosotros hemos venido generando. Había trabajos en los que los estudiantes por sí mismos tenían una gran solvencia, entonces ellos solitos se iban y nomás les dábamos guía, e incluso hasta podían publicar su propio capítulo. Había otros que necesitaban un mayor acompañamiento, y en esos, bueno, implicaba una coautoría que terminaba en un artículo, un capítulo en términos de capítulo. ¿Qué implica también la generación de un proyecto colectivo? Esta gran agenda de investigación de a 7 años que vaya abonando y que dé cabida a diferentes
estudiantes de diferentes niveles. Idealmente podría ser de diferentes disciplinas. Sin embargo, bueno, les digo, en el camino fuimos armando y solamente nos centramos en la licenciatura. Armamos seminarios, diferentes seminarios temáticos, ¿no? Algunos relacionados con patrimonios, otros con inclusión, otros con acción cultural, con metodologías, en el cual eso nos servía no solamente para la exposición de los avances que teníamos en términos de los proyectos, sino también invitar a otras personas de manera abierta y a otras de manera dirigida que sabíamos o que queríamos que participaran con temas similares y que no ubicábamos. Y eso nos permitió no solamente tener una diversificación de personas, sino también pues, conocer otros datos que no teníamos, otras referencias metodológicas o teóricas que no teníamos. Y el resultado de esos seminarios se vio reflejado en libros colectivos que se publicaron. ¿Sí? Otro elemento también importante que consideramos son las mesas de trabajos en encuentros y congresos. Dado que sabíamos que había ciertos congresos, bueno, estimulábamos la participación de los estudiantes, de los semilleristas, de los estudiantes de posgrado, para poder participar dentro de los congresos y también poner esta visibilidad, ¿no? Me acuerdo, así en el tema personal, me gusta, en el caso del encuentro nacional que fue en Villahermosa en el 2022, armamos una mesa justo con muchos de los estudiantes, estábamos estudiantes de posgrado y había nada más una estudiante de otra licenciatura que no formaba parte del ODG, ¿no? Pero todos los demás de la mesa, bueno, del seminario, porque otras mesas eran gente que estábamos trabajando en los mismos temas, ¿no? Del mismo grupo. Y me acuerdo claramente que se expuso ese trabajo y ese el otro. Y ya cuando terminó, se me acerca una de las maestras, ¿no? De una universidad y me dijo, ¿esos son tus estudiantes del posgrado? Digo, sí, yo quiero estudiar ese posgrado. Yo quiero estar ahí. Yo quiero hacer lo que ellos hacen. Es que yo no había visto nada similar y veo que todos están en el mismo tenor y dirigiéndose hacia un mismo lugar. Pues sí, hacia allá vamos. Yo quiero formar parte de ese equipo. Y bueno, ahorita una de ellas está ahorita de candidata. Ya la vi que se registró ahora para el nuevo ingreso, ¿no? A nivel de doctorado. Pero a mí lo que me gustó fue esta forma de darse cuenta que efectivamente no solamente nos sirve como un espacio de discusión con otros y de someter a otros el trabajo que estamos haciendo, sino también de evidenciar que se está formando una escuela, en términos, en el caso de nosotros, de gestión cultural con una perspectiva muy característica de cómo abordar los temas y cómo trabajarlos. Y por supuesto, con proyectos de vinculación, la generación de la Red Universitaria de Gestión Cultural en México, ahora ya una red que tiene 15 universidades a nivel nacional, surge como resultado de incidencia del proyecto de investigación, ¿no? A la hora de estar conjuntándolos, organizándolos, y ya una vez que se conformó la red, no solamente eso, sino nos permitió también que este proyecto participaran también otras redes de otras universidades, de tal manera que permitiera hacer un proyecto colectivo con más personas, con más gente que estuviera participando. Y por supuesto, un modelo de ciencia abierta, de tal manera que a través del observatorio, ¿qué es lo que pasa? Que los datos que se recolectan en un proyecto de investigación de cada uno de los estudiantes y de los docentes, están a disposición de otras personas. De tal manera que los datos que se utilizaron, por ejemplo, para poder hacer la revisión de los eventos académicos, ese mismo dato fue utilizado por el estudiante de posgrado para poder analizar otras cosas. Lo que implica entonces es que esta gran disposición a todos y todas los participantes a generar datos que tienen que ser reusables y puestos a disposición. Ahorita estamos pendientes todavía porque no sabíamos muy bien los elementos técnicos que se deberían de considerar. Ahorita ya tenemos más claridad para poder subir todos los datos que se generaron en todo el proyecto de investigación al repositorio, justo para que otras personas puedan reutilizar esos mismos datos que generamos, datos tanto cuantitativos como cualitativos, como de recursos informativos que se fueron generando, para que cualquiera pueda acceder a esta información
y pueda hacer otras exploraciones de investigación. Eso no solamente nos permite avanzar en términos grupales, porque lo que uno hace le puede servir al otro, no solamente en términos disciplinares, esto es que otros investigadores puedan reutilizar y avanzar hacia su propia investigación, reutilizando datos, sino también otro elemento que tiene que ver es con la transparencia y fundamentación de la ciencia. Esto es, no lo pudimos lograr porque todavía no estábamos muy bien preparados, pero los nuevos proyectos que se van a generar van hacia ese lado. Que todo dato, digo que toda publicación que hagamos donde se utilicen datos haga referencia a ese set de datos para que cualquiera que así lo desee puede descargarlo y siguiendo la misma metodología y siguiendo todas las indicaciones llegar a los mismos resultados o resultados diferentes, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Al menos en ciencias sociales siempre el problema es, no, pues de acuerdo a la investigación que hice, el 95% de los profesores les gusta sacar la lengua, ¿no? Ah, bueno, datos, dame los datos. No, es que lo tengo en mi computadora, no sé dónde está, en qué sé qué. O hay, no sé, la percepción de no sé qué es tal cosa. Bueno, ¿dónde está el dato? Ah, no, bueno, es que yo lo vi. No hay datos, ¿no? ¿Qué mejor que formar investigadores en eso, en ese rigor? Decir, yo llegué a esta conclusión y aquí están los datos, tú puedes verificarlo. Y están en el repositorio donde tú puedes ver, habrá datos que puedan ser de acceso en ese momento, otros que están en embargo, como parte del proceso de la metodología a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con este rigor académico que tenemos que tener con respecto a la formación y que también los profesores y los investigadores tenemos que entrar porque no fuimos formados en ese esquema, ¿no? Sino que, bueno, habría que ir trabajando hacia esa parte. El año pasado, justo como parte de los recursos del PFP, de posgrado, fue que tuvimos un par de talleres sobre ciencia abierta, justo para poder entender cómo en Chihuahua lo íbamos a hacer para poder trabajar desde esta perspectiva de ciencia abierta y de la generación de set de datos que puedan acceder a otras personas y reutilizarlos. Y bueno, resultados, pues fueron un puño de cosas y todavía después me di cuenta cuando estaba armando este cuadrito que solamente anoté en las que yo aparezco. Pero hay otras tantas en las que yo no aparezco y están los tesistas que han trabajado, que salen solitos o solitas y que no los anoté. Entonces, bueno, es un ejercicio que habría que hacer más después y que habría que considerar ahora en los siguientes que vienen. Pero fíjense, en 7 años, 6 libros, 8 capítulos de libros, 6 artículos, 11 ponencias, un prólogo, 6 conferencias, 4 paneles, 4 bases de datos, 4 tesis de licenciatura, 1 de maestría, 2 de doctorado, 8 diseños de programas de asignaturas, 5 materiales didácticos, 5 estudiantes en semilleros de investigación, 4 entrevistas periodísticas, 5 productos audiovisuales, 2 sitios web, 7 conferencias de divulgación, 5 cursos y talleres que se dieron, 5 actividades académicas, 8 evaluaciones a producción académica externa, 2 evaluaciones de fondo concursables, 3 consultorías, una generación de un set de indicadores para evaluación de programas de gestión cultural, un taller de evaluación de planes de estudio de otra universidad, 2 rediseños de planes de estudio, 4 recomendaciones de mejora a proyectos relacionados con gestión, con formación en gestión cultural, un desarrollo tecnológico, 4 programas, 4 actividades que fueron talleres de formación de agentes culturales, 3 dirigidos a docentes e investigadores y 2 redes que se crearon como parte de este proyecto integrado. ¿Cómo lo vemos después de todo este show que vivimos? El gran problema, creo yo, de nuestro trabajo de investigación es que tenemos que estar haciendo malabares, ¿no? Y los que estamos a cargo de un programa de una función administrativa, pues también la función administrativa con todas las cuestiones pues personales, de salud, de alimentación, de familiares que hay que atender, ¿no? Entonces, es la locura. Pero, ¿qué hacer si todo lo articulamos que todo vaya a su mismo lado? Esto es que una misma acción permita la asignatura
la tutoría, la investigación, la retribución, la producción, etcétera, ¿no? Pero además en diferentes niveles. A partir de la experiencia, nosotros lo que alcanzamos a ver es que cada una de las participaciones de los estudiantes tienen diferentes tipos de productos que van enfocadas a ciertos niveles. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de licenciatura, a estos estudiantes más bien lo que les ponemos son estudios de caso. Esto es, parten ya pues de un marco teórico que el mismo proyecto se los provee, una metodología e incluso algunos instrumentos que el mismo proyecto se los provee, y que los estudiantes de licenciatura tienen que adaptar al contexto donde van a analizar con algunos elementos particulares del contexto y hacen el estudio de caso. Este estudio de caso se puede ver reflejado en la generación de tesis y de artículos. Y por supuesto, los datos que se generan sirven para utilizarlos a un nivel mayor. ¿Cuál es el siguiente nivel? Tiene que ver con no estudios de casos, sino análisis en términos regionales o de dimensiones, ¿no? Esto es, nos interesa analizar, no sé, a nivel occidente, ¿no? ¿Cuáles son los programas de formación a nivel occidente? Y nos vamos en términos regionales o por dimensiones. De decir, no, lo que nos interesa más bien es ver todos aquellos que tienen que ver con el patrimonio cultural. Entonces ya son a nivel de patrimonio cultural, etcétera, ¿no? O diferentes elementos que considera por una parte el proyecto integrador y por otra parte también los intereses de los tesistas. A este nivel podríamos ya considerarlo no de licenciatura, sino más bien de maestría o algunos de doctorado, dependiendo de cómo esté construido el alcance. ¿Qué tipo de cosas se desarrollan? Pues en términos de tesis y artículos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y eso es lo que sucedió con el tiempo, en la medida que estuvimos obteniendo mucha información, estuvimos viendo ya, pues, tendencias con la información. Estuvimos viendo tendencias, ¿cómo se llaman estos? Que se van repitiendo, patrones que eran más o menos consecuentes. Y esto nos permitió entonces hacer estos metaanálisis, de tal manera que pudiéramos ver tendencias y modelos, patrones que se estaban generando. Y a mí en lo particular me chocan, que te patean los artículos en revistas científicas, porque son muy cuadrados, muy limitados, muy delimitados y no me gustan. Pero bueno, con así te obliga a hacer esas cosas. Entonces yo entendí que bueno, un ejercicio que puede servir para eso justo son los estudios de caso y los estudios de regiones y dimensiones que pueden dirigirse a artículos concretos, ¿no? Así muy cuadraditos. Pero cuando se requiere de procesos más de análisis, más en términos incluso hasta ensayísticos o de metaanálisis, se requiere ya no a nivel de artículo, o bueno, hay algunas revistas que sí te aceptan eso, pero es más difícil, y ahí es donde más bien los capítulos del libro que fuimos generando tienen que ver más hacia este tipo de análisis, ¿no? De tal manera que permitiera verse reflejado estos datos en esos capítulos, y ahí no solemos tener problemas a la hora que nos evaluamos los documentos. Y claro, en el transcurso en el desarrollo de la argumentación, hacíamos referencias a los diferentes artículos o a los diferentes sets de datos que podrían bajarse para poder entrar a detalle en esa observación, que no propiamente los capítulos no eran mostrar datos como tal, sino tendencias generales que pudieran basarse en ciertas reflexiones y sobre todo relacionándolo con categorías analíticas. Y con el tiempo entendí que al final de cuentas era el propósito del que íbamos, era contribuir epistemológicamente, teóricamente a la construcción epistémica de la gestión cultural, era que todos estos datos generan teoría, una vez que los abstraes. Y esa abstracción implica generar nueva teoría. Y ahí es donde nos dimos cuenta que esa teoría puede verse reflejada en libros y en capítulos del libro. Entonces, por fortuna, los 4 niveles, hemos tenido producción en los 4 niveles, y el que más satisfacción a mí en lo personal me causa tiene que ver con la construcción teórica.
porque a partir de después de 7, 10 años de trabajo de todo eso, ya podemos hacer una construcción teórica y definir, decir, entendemos esto, comprendemos esto, estas son las dimensiones, estas son las cosas, etcétera, ¿no? Que después muchas de estas teorías son asumidas por programas de formación que forman a su gente a través de estas mismas perspectivas, ¿no? Y entonces, bueno, les decía, ya terminamos, pues ahora viene el nuevo. Y el nuevo va por aquí. Y la agenda es, hemos visto que a nivel internacional se está manejando mucho el término de agencia cultural. Ya muchas instituciones, ¿cómo se llama? Gente a nivel de comunitario, a nivel de universitario, dice agencia cultural, agencia cultural, agencia cultural. Pero si uno revisa con detenimiento, nadie le ha puesto el cascabel al gato. O sea, teóricamente, ¿qué es una agencia cultural? Y cómo ésta se articula en términos de los debates epistemológicos de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, la propuesta es una agenda de 7 años para construir el concepto o la teoría de la agencia cultural. ¿Sí? ¿A partir de qué? De datos que generemos de toda Latinoamérica, de prácticas de agentes culturales a nivel comunitario, universitario, gubernamental y empresarial. Entonces, así es como se le denominó el proyecto integrador, Agencia Cultural en Latinoamérica, y va a tener 3 grandes mecanismos de trabajo. Uno es el grupo de investigación, que es donde vamos a estar tanto los que participemos de investigadores como estudiantes de posgrado, por ahora de posgrado, esperemos agregar de licenciatura, donde estemos compartiendo información, trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Va a tener un seminario permanente, algo similar como este, al cual le hemos denominado Agencia Social y Gestión Cultural, donde podamos compartirnos entre nosotros mismos avances, pero también revisión de algunas lecturas, de algunos enfoques, hacer invitación de algunos agentes que nos comenten sus experiencias o de algunos teóricos que han trabajado en algunos temas relacionados en términos epistemológicos, teóricos, metodológicos, etcétera, que vayan abonando y que eso se vaya viendo reflejando en producción académica e incidencia social, transferencia, alfabetización científica, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que estamos viendo y por supuesto la generación, la realización más adelante de un diplomado que permita esta retribución con agentes culturales en la que participen los propios estudiantes tesistas como constructores y docentes de este mismo curso, de ese mismo diplomado, sobre gestión cultural para la transformación social, que es más o menos la idea, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto ya ahorita lo estamos, hice la invitación a diferentes estudiantes y compañeros y compañeras para que le estamos metiendo mano al documento ya final, esperemos ya en 15 días ya tenerlo y hacerlo público, pero ya tenemos más o menos esta agenda de 7 años con sus categorías, dimensiones, personas que van a participar para que los nuevos estudiantes que entren a la hora del doctorado, junto con los de licenciatura que quieran entrar a hacer guiones de investigación, mostrarles el mapa y decirles dónde quieres entrar. A los estudiantes de licenciatura, ¿qué caso quieres sistematizar que te sirva como tesis? Lo convertimos en capítulo de libro o en artículo y esos mismos datos que tú generes siguiendo una metodología de ciencia abierta les sirve para la maestría, para el doctorado y para los investigadores que estamos de esta dimensión, ¿no? La idea es que es un proyecto integrador y cada uno de nosotros tiene que desarrollar un proyecto particular, ¿no? Esto es los estudiantes con su proyecto particular de investigación y bueno, los investigadores también con el énfasis que quieran, ¿no? A una de las que invité es, por ejemplo, bueno, hay 2, Noemí Moreno y a Carla Ortega. Carla Ortega está muy interesada en términos de los agentes gubernamentales y ella se enfocará a este rollo gubernamental. En el caso de Noemí está muy interesada en la cuestión de género y ella analizará, tomará esta parte de género, ¿no? A mí en lo particular me interesa mucho el trabajo en esta etapa, analizar lo comunitario, los agentes comunitarios y trabajaré desde los agentes comunitarios, pero eso implica justo estar compartiendo esos datos, estas referencias
ese tipo de cosas, ¿no? Porque todo va a ir abonando a ponerle ese cascabel al dato y construir en 7 años la teoría de la agencia cultural. Bueno, ¿La teoría de la agencia cultural o de la gestión cultural? de la agencia De la cultural. agencia cultural. Sí. ¿Cómo se llama? Esta, ¿cómo se llama? Diapositiva, se las comparto, ahí está ya. ¿Cómo se llama? Hay un DOI. Ahorita, si quieres, te paso Sí, igual lo copio acá. para que se pueda hacer. Pues sí. A ver, ahorita lo copio y lo pego. Ok. Para que puedan descargarla si la quieren ver. Yo poniéndola en práctica en mi curso de ciencia abierta para que lo puedan reutilizar cuando quieran, ya nada más citar la fuente, reusar la información que está ahí. Todo esto. Pues esa es lo que quería mostrarles, ahora sí, pues hagamos la discusión, la reflexión, debate. Gracias, Mariscal. Baguette pregunta, Baguette de la Cruz, ¿qué nos toca a nosotros los estudiantes para promover estos proyectos integradores y la retribución social de nuestros proyectos de investigación? Pues el propio grupo de investigación, una vez que se conforme, se irá definiendo justo cuáles son las cosas en común que se van teniendo y un plan de trabajo, en el cual los estudiantes ya están, de hecho, esbozando. Ahora, por ejemplo, en el caso de la generación de Baguette, que es la primera que ya, incluso hasta los diseños instruccionales los modificamos para que vayan encaminados hacia acá. Okay. Justo para que ellos ya están considerando ahorita qué cosas de retribución social van a hacer en términos de producción, de incidencia, de transferencia. Lo que sigue, ahora que se conforman los grupos, es justo hacer ¿cómo se llama? Match. Y en el caso del posgrado, bueno, yo les mostré el que su servidor tiene, pero la idea es avanzar en la formalización en otros proyectos integradores, como el de... ¿cómo se llama? Como el de Tonatio, ¿no? Que tiene que ver con inclusión. Otro que tiene que ver con el que está trabajando Luis Gabriel, con el de modelos de patrimonio cultural, de gestión del patrimonio cultural. Y así como eso, ir viendo en cada una de las líneas de investigación que se vayan formando esos proyectos integradores. Ojo, como no hay una política institucional como tal, aquí voluntades. Habrá docentes que si quieren entrarle, otros que digan, no, yo mejor aquí de lejitos. Está bien, chido, ¿no? Pero la idea de todo esto es justo no trabajar doble. Sí, la reflexión que primero, felicidades, está padre y da para los ejes ahí de diálogo de discusión, ¿no? Uno de los que así me llevó las diferentes fases de la protección es el tema de la organización. La organización, digamos, de los actores que van a trabajar, si son estudiantes, si son actores externos, si son profesores. Que hay, se hace también una política institucional, ¿no? Pero yo diría, hay muchas políticas paralelas e institucionales, ¿no? De repente está el tema de los cuerpos académicos, bueno, ese es federal, ¿no? O sea, que digamos, grupos de cuerpos académicos y ahí van a generar líneas y trabajan, digamos, en torno a ello, impacten en posgrados, impacten en investigación, impacten en el departamento. La Universidad de Guadalajara tiene un modelo departamental, que también trae la lógica del departamento, es también integrar intereses académicos disciplinares y que impacten en la docencia y la investigación y todo eso, ¿no? Entonces aquí, se va a parar, pues, al final es un proyecto el que integra. Que la ventaja del proyecto, es un proyecto que tiene finalidades, objetivos específicos, temporalidades específicas, a diferencia de otros que son ya más institucionalizados, ¿no? El departamento, pues es ahí te quedas y la temporalidad, como le pongas el departamento, pues va a durar años, ¿no? El cuerpo académico lo tienden a formalizar igual, ¿no? O sea, te perteneces con 5 o 10 personas y ahí quédate y te va a estar evaluando cada 3 años, ¿no? Y si ese ciclo ya se cerró, o sea, me cambio el cuerpo académico, genero un proyecto, y creo que esa versatilidad que le da, digamos, de trabajar en torno, digamos, al programa, proyecto integrador. Al proyecto integrador, o sea, le da la flexibilidad, digamos, de organizar a los actores interesados
a las metas interesadas en la temporalidad que se considera necesario para generar un producto, ¿no? Y que viven ellos, ¿no? Y se hace eso, padre, ¿no? Porque entran los de maestría, en lo que están en maestría, y después egresan los de maestría y sigue el proyecto. Y se vincula finalmente en torno al proyecto el tema de los juzgados, el tema de las licenciaturas, el tema de los académicos y pues las incidencias externas, sociales y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, esa padre, digo, sinceramente, se me hace padre. Que creo pues que finalmente no deja de ser conflictos porque seguimos creando figuras paralelas, ¿no? De repente alguien voy a crear y generar un laboratorio, ¿no? O armo mis cuates y genero un centro de investigación, ¿no? O una política institucional y generamos un instituto, ¿no? Pues hay una serie de formas de organización así paralelas que creo que, digo, los posgrados tienen sus líneas de generación y aplicación de conocimiento, ¿no? También el cuerpo académico, también el departamento, también llega una coordinación de investigación y genera esa línea, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los retos el tema de esos paralelismos, digamos, de formas de organización, digamos, ir posicionando este tipo de propuestas cuando ya hay un montón de propuestas alternativas de cómo agrupar a los académicos, de cómo generar la línea, de cómo organizar finalmente la investigación, la docencia, y como bien dices, por la extensión y la divulgación y el conocimiento, pues mucho más débil, ¿no? Yo creo que hay que entrar en diálogo. Nosotros estamos desarrollando un concepto de Montreal, de francófonos, de movilización de conocimiento. De movilización de conocimiento como una forma, digamos, de articular a partir del conocimiento, instituciones, actores, funciones de diferente naturaleza, ¿no? La vinculación y la docencia, la investigación, finalmente nos articula que es se está proponiendo pues, que ese conocimiento que articula finalmente todo, ¿no? O sea, y a veces en todos lados hay cierta movilización de conocimiento, pero las críticas es que muchos tienen concepciones lineales, ¿no? Transferencia, hay un actor y hay un receptor, ¿no? En incidencia, pues bien decías, a lo mejor ya hay un ida y vuelta, ya no está lineal, que produce, pero también que haya un retorno. Y la movilización ha jugado en el tema de la complejidad. Que la movilización finalmente el conocimiento como organización y el conocimiento finalmente con algo que va y viene y se mueve, lo que hacen los investigadores a la docencia, pero es la misma dinámica en que se suman otros actores externos, la empresa, la industria, las comunidades, el entorno cultural es organizacional, el entorno del conocimiento es organizacional y permite finalmente jugar con los diferentes actores y diferentes elementos y los objetivos que tiene cada uno. Pero pues de entrada, felicidad, ¿no? Está interesante. Sí. Yo tengo una pregunta también. Porque Este asunto de lo de movilización del conocimiento, si tienes la referencia, me gustaría conocerlo. Para poder, no lo había escuchado. Que son de Montreal se convirtió incluso en política pública. Ah, qué chido. O sea, ya hay un criterio para otorgar financiamiento, entonces, o sea, qué tipo de movilizaciones de conocimiento están haciendo. Ah, sí. Incluso en el UGDL ya generamos, digo, nomás que metimos mucho más, ¿no? Pero una lógica es decir que sea un centro donde tenga, digamos, un fundamento del conocimiento de movilización, ¿no? Entonces, ahí donde vas en el proyecto de UGDL metimos un poquito la mano, pero nosotros ya nos contradecimos. Es una autocrítica de que se habla más de transferencia, se habla de otros elementos. Comparto algunos artículos que tengo míos y los que generan el tema es en Montreal. Es en Montreal, Le Guin, te paso. Sí, por favor, porque no lo tenía en el mapa. Sí, para conocer más. Es más francófono y a niveles de español, pues estamos trabajando con él de Argentina. En España publicaron algo, pero son muy similares, pero es poco. En español se ha trabajado. Ok. Bien. muy bien, Concepción Sosa dice que cómo podemos hacer formalmente la intención de ser parte de la línea de investigación propuesta. Bueno, en caso tuyo, Concepción es estudiante de la maestría. Okay. Estamos apenas construyendo. Igual lo mismo se tendrán que hacer los otros grupos de investigación. En tu caso, aplicaría de modelos de gestión del patrimonio, que es el que estaría encabezando Luis Gabriel. Estamos todavía en las construcciones de estos documentos, ¿no? Yo por aborazado, porque ya quería terminarlo,
pero sí, y además para tener la claridad sobre cómo armarlo, porque todo esto que he compartido es algo que ya lo hemos conversado en las juntas académicas, ¿no? Ya, ¿qué tenemos? ¿2 años hablando de eso? Sí. Ya hay que hacer, o sea, ya están todos convencidos, ya están todos, ¿cómo se llama? Acordado en la junta académica que hay que hacer, ¿cómo se llama? Los proyectos integradores. Pero como vivimos este deshuesadero del sur, pues ya no sabíamos ni para dónde Trae ir. ingeniería, por favor. Bueno, el asunto es de que, bueno, ahora que ya tenemos más certezas, ya sabemos dónde estamos, qué hacemos y todo eso, pues bueno, mi idea era, bueno, como coordinador, ¿cómo voy a hacer que los líneas de investigación armen sus propios, ¿cómo se llama? Proyectos integradores, si no pongo como el ejemplo de cómo podría ser? Entonces, por esa necesidad, es que armé ya el proyecto. Ahorita ya convoqué a algunos estudiantes y a algunos docentes. Alicia, Paola Partida también. Y para que le metamos mano, lo definamos, y ya que quede más o menos, ponerlo a disposición como ejemplo, para que otros ya empiecen a desarrollarlo. No digo que igual, cada uno con sus características y eso, pero empezar a funcionar. Porque de todos modos ya lo estamos haciendo. Con Tonati y con Luis Gabriel ya tenemos 2, 3 años, 4 años haciendo ese ejercicio, pero ahora lo interesante y necesario es que se formalice. Igual con todo lo institucional que se requiera. Esto es registrar el proyecto. Bueno, no tenemos una coordinación de investigación todavía, pero sí que se registre en el departamento, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que hacerse para que institucionalmente sea formal y, bueno, articule, como bien dices, lo que ya existe como tal, ¿no? Entonces, por eso, y en tu caso, Concepción, pues tarde o temprano, sé paciente, llegará esa invitación para formar parte, de acuerdo a tu proyecto, al de modelos de gestión del patrimonio cultural. Muy bien. Baguette de la Cruz dice, entonces, ¿qué se requeriría para que estos proyectos integradores se vuelvan una práctica institucional? Al menos hablando a nivel de PDL. No sé, yo creo que, miren, como todo lo que hemos hecho desde que era solamente licenciatura, atendemos cosas, se nos ocurren cosas para atender las problemáticas iniciales que tenemos en los programas y se van saliendo, ¿no? Después la misma institucionalidad va eligiendo qué de lo que propusimos lo retoma y lo hace, ¿no? Con sus propias características y cuáles no. Yo creo que ahorita, como justo estamos ya después de esta experimentación, ahora ya vamos ya directamente a la formación de todo esto, pues habrá que ver. Yo creo que el elemento por ahora sería compartir lo que estamos haciendo por si otros programas quieren hacer lo mismo, o incluso con grupos interdisciplinares, ¿no? Y si más adelante la institucionalidad lo considera como una posibilidad, bueno, pues lo retome. Ahora con lo del, ¿cómo se llama? La Coordinación General de Posgrado, en su momento les hicimos llegar el documento, ¿no? Tanto del artículo, que en su momento no se había publicado, se acaba de publicar, ya ven, lo presentamos hace año y medio y apenas se publicó. Por eso me chocan las revistas de artículos. Y más las guías como para ser operativo que utilizamos en el doctorado. Se los propusimos a la Coordinación General de Posgrado, nos pusimos a la disposición, Matsidi y su servidor, para poder hablarlo, tallerearlo, lo que sea, pero no nos han dicho nada, ¿no? No nos han dicho nada. Entonces, en su momento, cuando éramos se lo presentamos a Valpuesta dijo que sí, pero bueno, hubo los cambios, y ahora con estos cambios que hay, bueno, estamos empezando de cero en muchos otros procesos. Entonces, seguramente en su momento, cuando lleguemos a la parte de la necesidad de la retribución social, pues ahí es donde tendríamos que hacer, y tendríamos que también ver cómo armonizamos a nivel de posgrado general, porque esto que nos
deslizaron la coordinación general sobre cómo van a hacer la retribución, señal de que no nos leyeron o no están de acuerdo con lo que dijimos, ¿no? Porque pues es otra vez un servicio social 2.0 para los posgrados. Y ahí habría que ver cómo nivelamos ese tipo de cosas, ¿no? No sé, yo creo que siendo congruentes con lo que solemos hacer es hacerlo desde nuestro campo de acción, documentar, sistematizar, socializar, mostrar la información a quien se tenga que mostrar, autoridades, comunidad académica, coordinadores de posgrado, y ya si en un momento hay ¿cómo se llama? Se alinean los planetas y están de acuerdo, bueno, pues se avanzan, y si no, de todos modos es algo que ya estamos haciendo. Pues bueno, seguiremos haciendo lo que hacemos. Okay. Paulina, te escuchamos. Gracias, Pau. ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, primero felicidades, José Luis. Para mí fue muy motivante, emocionante escucharte porque escucho un posgrado muy vivo y la verdad da gusto ver posgrados que son virtuales tan vivos. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, yo desde que entré a UDG, mi área en la que me he enfocado, donde he crecido, aprendido y me he desarrollado es en el diseño instruccional, ¿no? Desde que entré con la maestra Carmen. Y al escucharte, bueno, mucho de mi apuesta justo ha sido cómo elaborar diseños instruccionales que fomenten aprendizajes significativos. Y cuando te escucho, yo veo que hay procesos, aunque tú hablas de algo muy interesante que es plantear desde el diseño educativo, desde el diseño instruccional, la estrategia de retribución. Yo veo que hay procesos de gestión muy importantes de los que tú hablas que no se pueden solucionar desde el diseño instruccional y que a veces lo queremos hacer desde ahí. No sé si me explico. Entonces, eso se me hace muy importante para respaldarlo desde la gestión. Y aquí lo embono con una pregunta que quisiera hacerte. Me llamó la atención en el meme que pusiste del caballo, era un caballo, creo. Sí. Sí, ¿verdad? Y mi pregunta es, porque está muy interesante cómo hablas de aprendizaje, investigación y retribución social, pero luego cuando suena a retribución social, sonaría un camino que ahí termina, o cuando veo el meme del caballo, tu imagen termina en esta cuestión de la extensión y la difusión. Y yo pregunto si no debería, para hablar realmente de una retribución social significativa, después de la extensión y difusión, ¿no debería haber una evaluación del impacto de eso que se difunde en la sociedad? O sea, lo pregunto, ¿y cómo esto luego va a venir de regreso a impactar a la transformación de los programas educativos? Porque siempre hemos hablado de que la escuela camina lentamente y entonces cada 3 años se crean comités para rediseñar los programas, los curriculares, pero pues eso es mucho tiempo. Yo creo que eso tiene que ser más dinámico y más constante, y justo estos ejercicios de retribución social tendrían que alimentar eso. Y a veces a mí me frustra porque yo veo que este impacto de las escuelas en lo social suele ser visto más fácilmente en las cuestiones de ciencias exactas. Por ejemplo, seguido veo noticias de que se desarrolló un aparato médico para tratar el cáncer o X cosa. Pero ¿cómo se refleja en las ciencias humanísticas? O sea, esta retribución social y esto que están aportando las universidades y los programas educativos y los proyectos de los muchachos, porque toda mi docencia, mis 25 horas semanales, está en el área de proyectos, ahí en la maestría en gestión del aprendizaje, en la maestría en docencia, y cómo estos proyectos no terminan con que se tituló el estudiante, se encajona el proyecto. ¿En qué vamos a notar ese impacto, así como se puede ver en las ciencias exactas? Y no sé si fui clara, José Luis, pero en parte estoy emocionada y quiero mezclar ideas, preguntas, cuestionamientos y llantos y risas. A ver si no se me olvidan las tres cosas que dijiste. Una tiene que ver con el diseño instruccional. Fíjate que nosotros lo hicimos al revés. Y no porque lo hayamos pensado así estratégicamente, no, sino porque nos dimos cuenta que la regamos y la hicimos al revés. Primero hicimos la guía.
la guía de operación del modelo, ¿sí? Y después nos dimos cuenta que era necesario hacer algunos ajustes en los diseños instruccionales para que pueda ejecutarse esa guía como tal, ¿no? Y la gran ventaja del posgrado es que la Junta Académica es la ama y señora de la toma de decisiones. Entonces, eso nos permitió crear esta cuestión institucional a nivel de posgrado nada más. A lo mejor no a nivel de centro o de sistema en su momento, pero sí de posgrado para poder hacer eso sin ninguna situación. Y bueno, esa es la forma en como lo pudimos hacer en términos del diseño instruccional. Con respecto a lo que dices de lo de la formación, investigación y extensión y difusión, esas son las funciones sustantivas que tiene la universidad, ¿no? No es un proceso que lleva a cabo el conocimiento, sino son las funciones sustantivas que tiene. Y, por ejemplo, esta parte de la evaluación yo creo que es una dimensión más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay evaluación en la formación, evaluación en la investigación y evaluación en la extensión y difusión. No es tanto un proceso, sino son las funciones que se desarrollan. Yo ponía este meme como ejemplo de la atención que ponen las instituciones a eso, ¿no? O sea, los recursos que le ponen y la infraestructura, las personas, etcétera, a las tres funciones. Regularmente todo está hacia, ¿cómo se llama? Hacia la formación. ¿Y por qué a eso? Porque eso es como que nos miden los gobiernos, el gobierno federal. ¿Qué tanta oferta académica podemos atender? Y después, bueno, ok, a ver cuántas publicaciones has tenido. Pero se exige la publicación con tan pocos recursos que se dio a la investigación, con un mínimo de recursos que hay, ¿no? Los pocos recursos que nos llegan a los investigadores es a través de proyectos de PROESNI, del programa de PROESNI, que son 40,000 pesos semestrales, anuales. Lo cual ajusta para nada, y 40,000 pesos ya desde que soy una publicación. Sí, ya, ¿no? No sé cuánto llevo en el SDI, pero, o sea, desde entonces yo recuerdo que cuando me dieron ese dinero, me compré una supercomputadora muy chingona, ¿no? Ahora que quise cambiar de computadora, pues me ajustaba para una tablet casi, ¿no? Con esos 40,000 pesos. O sea, sigue siendo el mismo recurso. Ojo, pero los que somos SDI, pero los que no son SDI, ¿qué? ¿Cómo le hacen, no? Uno tiene que generarlo a partir de sus propios recursos. Entonces, eso está bien cabrón, porque no hay, se exige, pero no se crean las condiciones para poder hacer la investigación, ¿sí? Y la extensión y difusión, peor. La parte del medio del caballo. Pues. Sí, peor. Y en el caso de nuestra universidad, renunció a la extensión y difusión, porque el recurso se fue a Cultura UDG, que es generación de, ¿cómo se llama?, de empresas culturales y hasta más bien de tipo recreativo. Pero no lo hace como lo hace, por ejemplo, la UNAM, donde hay esa tercera función, juega un papel fundamental para poder generar esos procesos de formación integral, ¿no? Nosotros, nuestra universidad renunció a eso. Y lo poco que se hace, que es muchísimo, es a través de cada centro universitario su área de difusión cultural, ¿no? O de extensión y difusión cultural, que hacen cosas impresionantes con el recurso que tienen. Y todo es, o sea, lo digo porque me ha tocado conversar con diversas personas que han sido responsables de difusión cultural de los centros universitarios y hacen cosas impresionantes con nada de presupuesto, ¿no? ¿Qué pasaría si de veras hubiera un interés formal de la institución para poder generar ese tipo de cosas? La situación sería totalmente diferente, ¿no? Por eso la crítica en términos ¿cómo se llama? Sí. Y ya hay investigaciones como la de Axidi, donde nos muestra efectivamente que no es algo propio de nuestra universidad, sino a nivel nacional, y además que tiene que ver con condicionantes políticos, económicos, ideológicos incluso, que influyen en que la tercera función sea la cenicienta de las funciones, ¿no? Que aunque es la que después más presumen, pero bueno, es la que menos recursos le ponen. Y la última, que dije que no se me olvide, pero ya se me está olvidando. Es que ya las integraste con esta respuesta. No, Sí. es que había otro. Una era la del diseño instruccional, otra era eso de que no terminar en la difusión, sino regresar a cómo el impacto que hace eso
puede regresar a transformar nuestros Ah. programas educativos. Y la última vez dijiste otra cosa también. Ay, no me acuerdo. Ya se nos olvidó los dos. Pero muchas gracias, José Luis, muy interesante. Híjole, había una tercera que yo La estoy le iba a buscando apuntar aquí. para que no se me olvidara, pero bueno, si ahorita me Como acuerdo. es evidente en las ciencias sociales humanas, ¿no? Esas Sí, retribuciones los sociales. resultados quedan muy evidentes en ciencias exactas. Ah, Sí, ya me acordé. Sí, gracias. Sí, fíjate que hay algo importante aquí, ya me acordé. También que tiene que ver con la cuestión, por una parte, de la política institucional y por otra parte, del perfil de quienes dirigen nuestras universidades. Y me refiero a universidades en general, porque no solamente la nuestra, ¿no? Fíjense bien, se cacarea mucho la generación de patentes, la participación de desarrollo tecnológico, la participación en la empresa privada. Pero cuando se requiere de proyectos o procesos o logros que tengan que ver con la parte social o comunitaria, no le ponen tanta énfasis. Es más, hasta los logros de las olimpiadas de los deportistas le ponen más énfasis que a lo que se trabaja desde acá. Un ejemplo fue que ahora el año pasado y el antepasado estuvimos trabajando a nivel internacional en la generación de un modelo de orientación de la acción cultural a través de la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, que es el organismo que congrega a todos los ministros de cultura a nivel de Iberoamérica. Y generamos un modelo que lo adoptó y que se toma como una referente para que todos los, ¿cómo se llama? Naciones adscritas a ese organismo lo tomen como referencia para el diseño de políticas culturales a nivel Iberoamérica. Ese fue un ejercicio que hicimos con varias universidades a nivel, varias instituciones a nivel internacional, con diversos agentes, trabajo a través de sistematización de experiencias, etcétera, etcétera. Y lo presentamos, les encantó a la Unión Europea, les encantó a todos estos. Y cuando terminamos, hicimos el trabajo final, yo lo dije, bueno, pues creo que es algo que se puede cacarear, que la universidad puede cacarear. Pues envié esa información para que fuera, ¿cómo se llama? Al menos que se hiciera referencia en la Gaceta, ¿no? De lo que se logró. Y no hubo ninguna referencia, a pesar de la importancia y de la incidencia que se había a nivel internacional. Y en lugar de eso presentaron pues que ganó en las carreras, que fue un futbolista, que hizo un desarrollo tecnológico que permitía curar el cáncer, cada parte del cáncer, no sé qué, ¿no? Ojo, no lo digo porque me estoy quejando, no me importa, yo lo hice, ¿no? Pero sí te da referencia, y lo observas en otros lados, que ese tipo de cosas, la generación de patentes, desarrollo tecnológico, es lo que más énfasis le dan, ¿no? Y por lo tanto, en términos de las ciencias sociales, siempre dicen, no, pues es que, pues ¿qué aportan las ciencias sociales? No, ni patentes, ni desarrollos tecnológicos, ni incidencia en, no sé, en la industria, como si eso fuera lo importante, ¿no? Y queda invisible todo lo demás porque no se alcanza a ver. Y ojo, digo que tiene que ver con parte de la política, pero también en parte con la visión de las personas. Porque yo he visto en otras universidades en las que quien dirige tiene una visión más de tipo humanista y le da igual de importancia a la generación de patente, ¿sí? Que, por ejemplo, a la intervención de un cambio de un espacio comunitario. Porque al final de cuentas son diferentes formas de expresividad, ¿no? Pero esta perspectiva que puedan tener las autoridades, y no estoy hablando exclusivamente del centro de la universidad en general, sino de todas las universidades, de cómo va teniendo esto. ¿Y por qué es importante esto? Porque es la figura que se le tiene en términos de la retribución social, como algo que te tiene que hacer porque es un requisito, pero lo chido son los patentes y los desarrollos tecnológicos, ¿no? La transferencia tecnológica, porque eso es lo que es visible, ¿no? A que cualquier tipo de acción que vaya encaminando y transforme a esa organización, a ese grupo, a esa región, ¿no? También suele ser importante.
pero no son medibles igual, ¿no? Gracias, José Luis. Ojalá que esto se pudiera comunicar también a los coordinadores pues de posgrados, de licenciatura. Sería un trabajo interesante ver el eje de proyectos desde esta visión también. Se está agotando. Gracias, Pau. En ese sentido, creo que esta parte de las políticas y de la burocracia institucional que no permite que lleguen estas noticias a donde tienen que llegar, ¿no? Digo, quizá ahora que ya tenemos más estructura pudiera hacerse otro intento de comunicar esto, o ya no es vigente. Pues no sé, digo, igual se puede difundir, pero como les digo, pues en ese sentido, para mí no es relevante que la universidad lo visibilice. Al final de cuentas, tiene el impacto donde queríamos, que era con las organizaciones, con los gobiernos que están utilizando ese modelo. De hecho, ahorita la política cultural que se está diseñando para el gobierno municipal, parte de ese, ¿no? Y el de Bogotá, y varios así que están avanzando. Entonces, bueno, a mí no personalmente, claro. yo nomás lo utilicé Sí, por favor. como una forma de... es que no es touch, creo que... Es con el mouse, perdón. Sí, yo nomás lo utilicé como manera de ejemplo de cómo hay diferentes perspectivas y sensibilidades Claro. para ver la importancia, ¿no? Pensando un poco en lo que viene, ¿no? Lo que viene más adelante. Rafa. Bueno, retomando el tema de la retribución social, por ejemplo, yo que doy clase en la maestría en gestión del aprendizaje de ambientes virtuales y en el doctorado en sistemas de ambientes educativos, pero creo que también aplica en otros casos. Una de las características del diseño de los programas es algo que podríamos llamar la problematización situada. O sea, se hace mucho énfasis en que el estudiante atienda una problemática local. Algo en la institución, en la comunidad, que varía dependiendo del estudiante y del programa, pero generalmente la intención es atender, al menos partir de un problema real, de un problema local, ¿no? Incluso en el caso del doctorado, aunque al final la intención como programa de doctorado es la generación de conocimiento, se hace mucho énfasis en que se parta de una necesidad, ¿no?, local. Ahora, por un lado, eso nos beneficia, digamos, en el sentido de cuando hablamos de retribución social. Se espera un impacto del proyecto en el contexto en el cual el estudiante se sitúa. Pero por otro lado, da la impresión de que un enfoque así choca un poco con la idea del proyecto integrador. En el sentido de que aquí lo que importa es que el estudiante recupere el problema de su contexto y no necesariamente que se alinee con un proyecto de investigación en el contexto de la organización. Ahora, en el caso de la maestría y bueno, la licenciatura de la maestría y el doctorado en gestión cultural, hay una cierta coincidencia entre el proyecto integrador y la creación misma del programa de estudio. O sea, los programas de estudio se crean precisamente alineados con esa emergencia de la gestión cultural como un campo disciplinar y como una profesión, ¿no? Entonces, y tú mismo lo dijiste, o sea, el proyecto no precede, la definición de proyecto no precede a los proyectos de los estudiantes, sino que más bien se visualiza el proyecto pasado ya un cierto tiempo y se observa cómo se fueron integrando los trabajos de los estudiantes. La pregunta sería, bueno, y es algo que yo creo que se va a ver
cuando ahora el proyecto está predefinido, ¿no? Entonces, dado el proyecto predefinido, ¿qué tan fácil es alinear el trabajo de los estudiantes, en posgrado en particular, con los objetivos del proyecto? Y en ese sentido, a mí me llama mucho la atención, digamos, si vemos el proyecto anterior, ¿qué porcentaje de los proyectos de los estudiantes dirías que acabaron alineados con... E incluso este proyecto de la emergencia del programa del campo disciplinario y la profesión, por su naturaleza, habilita muy fácilmente la integración, porque al final de cuentas todos están ejerciendo la profesión y todos están empezando a trabajar con el campo, pero aún así, ¿qué tan fácil, por ejemplo, en el caso de los demás programas, con este esquema de recuperar el contexto local del estudiante, qué tan fácil se va a integrar esa perspectiva con la perspectiva de tener una línea dentro del programa o varias líneas que son los proyectos íntegros? Yo creo que tiene que ver con muchos momentos. Entre ellos, y ahora visualizando justo esto de que lo vamos a hacer ya formado, ¿no? Y no al revés. Empezando desde la selección. Cuando tú seleccionas a los estudiantes que ingresan, dices, este lo quiero ahí. Porque aunque ves que tiene otro tema, o bueno, más bien que tiene un interés particular, pero puede relacionarlo con el tema. Y ahora me pasó en el semestre anterior, que es el anterior, hace un año, que estuvimos en el proceso de selección de estudiantes para el de maestría. Había varias, así que detecté este, los quiero en mi grupo de investigación del próximo proyecto, ¿no? Porque tenían esa inquietud y ese feeling que se conectaba fácilmente con el tema. Que aunque ellas, porque todas son mujeres, aunque ellas no lo alcanzaban a visualizar en su momento, yo ya lo alcanzaba a ver cómo iba a ser. Y en el camino, pues ya las vas asesorando y eso, y vas jalando y relacionando eso, ¿no? Y cuál es la importancia que yo creo, el elemento característico, es que el proyecto integrador no es un proyecto de investigación concreto, sino una agenda de investigación, ¿sí? Que sugiere un objetivo, un gran objetivo general, varios objetivos específicos que son muy amplios, y una metodología de trabajo, pero no especifica ni bueno, y un marco teórico que más bien es un término epistemológico donde se juntan todos los intereses, pero no existe, por ejemplo, qué herramientas se van a utilizar, qué estrategias metodológicas, qué instrumentos, ni nada, ¿no? A menos de que algunos compartan, pues sí, pero para que dé cabida a las diferentes necesidades e intereses de los mismos estudiantes, ¿no? Y uno va, pues, como guiándolos por ahí, y si se dejan y quieren, se entusiasman, pues bueno, ahí va, ¿no? Y si no, pues bueno, pues no, pues vete por tu lado, te vamos a seguir asesorando, guiando, pero no como parte de este grupo de investigación que se va generando, ¿no? Y en mis piensos, no sé si sea una fantasía, es que a la medida en que se van conformando estos grupos de investigación, estos proyectos, y se hacen visibles el trabajo, va a pasar como pasó con esta compañera académica que dijo, yo quiero estar ahí, ¿no? Y entonces el reclutamiento de estudiantes que ingresan al posgrado van a estar muy ligados a eso que yo quiero estar haciendo, lo que ustedes hacen, ¿no? Nada más, claro, analizándolo en mi contexto o viéndolo fundamental. Esta idea me surgió, hay un texto, no me acuerdo cómo se llama, de Luis González y González, no sé si lo ubiquen. Luis González y González fue un historiador muy, muy importante, fundador del Colegio Michoacán. Hay un texto de él que se llama Yo Historiador o algo así, que te cuenta sus andanzas como historiador. Él dice que estuvo estudiando el doctorado por ahí como en la década de los 50, más o menos, 60. Y me llamó mucho la atención lo que dijo y que desde entonces me quedó claro por dónde iba.
Él estudió el doctorado en historia en el Colegio de México y lo que dice es que quien estaba dirigiendo en su momento todo este esfuerzo dijo, vamos a hacer la historia del siglo XX. O sea, era muy novedoso en su momento hablar de historia del siglo XX, viviendo el siglo XX, y querían tomar desde la Revolución hasta la parte, pues la primera parte de la década de los 50, cuando ellos estaban en la década de los 50, andándose los 60, ¿no? Y entonces le dijeron, no, pero pues necesitamos que cada tesista se encargue de investigar algo. No, yo movimientos sociales, muy bien. ¿Tú? No, pues yo voy a encargar sobre vida cotidiana, muy bien. ¿Tú? Sobre la institucionalización del Estado. Tú no sobre legislación. Tú sobre política. Tú sobre empresarios. Y entonces armaron un grupo y todos con la idea de vamos a armar la historia del siglo XX, ¿no? Y lo que él cuenta es que lo que pasó es que todos, cada uno, estaban haciendo sus propias investigaciones y se juntaban recurrentemente a compartir información. Entonces, como era mucho estudio de archivo, iban, sacaban el archivo y veían cosas. Le puede servir a fulano. Este tiene que ver con economía. Y a la hora de reunirse, decía, bueno, yo encontré para mi estudio sobre movimientos sociales, sobre esto y esto y eso, pero este documento te va a servir a ti, que tienes que ver con vida cotidiana, y a ti con historia de la educación, y a ti con historia de no sé qué. Entonces se compartían de manera fotocopias, ¿no? De lo que tenían, apuntes, de ese tipo de cosas. Y después empezaron a relacionar uno con otro. Es que este movimiento social surgió por este cambio de la condición política. Sí, a ver cómo, y empezaron así a andar. ¿Qué fue lo que terminó? Según comentan esa historia, es que terminaron cada uno con sus tesis, que se convirtieron en un libro, pero entre todos armaron la enciclopedia de la historia contemporánea de México, en el que cada uno de ellos abonó la parte que iba haciendo, ¿no? Y les permitió formarse en investigación, haciendo investigación, ¿no? Compartiendo información, haciendo publicaciones, ponencias, trabajando entre ellos, etcétera. Y cuenta Luis González y González en ese documento que ese ejercicio le permitió ver que efectivamente se avanzaba más rápido en la medida en que se compartían trabajos, ¿no? Y ese es como un oficio en el que uno pues, llega de aprendiz y el investigador te va enseñando, haciendo, y entre todos vamos produciendo, haciendo, hasta que ya terminas con una obra que es el resultado de ese proceso de formación. Entonces, cuando leí eso, a mí se me hizo genial. Dije, pues sí, claro, ¿no? Ese es el rudimento del cual se puede hacer ese tipo de cosas. Y es ahí a partir donde, bueno, surgió la idea de los seminarios, de los semilleros, de esto, del otro, para ir armando ese tipo de cosas. Todavía de una manera muy suelta, desarticulada, y bueno, ahora esperamos que con este nuevo ejercicio que estamos haciendo, permite esta articulación, pero tiene que ver con eso, con una metodología participativa de trabajo. Siempre les decimos a nuestros estudiantes de posgrado, sobre todo los de doctorado, tú estás aquí no como un estudiante, sino como un aprendiz de investigación, ¿no? Y por lo tanto te vamos a considerar como un aprendiz, te vamos a considerar como un colega investigador que estás en proceso de formación. No te vamos a pedir tareitas, tipo de cosas. Vamos y te vamos a exigir como tal. Y también tienes esa misma potencialidad de debatir junto con tus compañeros como colega, y debatir también con tu asesor, director o docentes como ese colega que puede retribuir, ¿no? Como estos grupos de formación, no vamos a jugar a la escuelita. Y esto implica, por supuesto, tener un objetivo en común, preguntas de investigación a las que va dirigido, aunque los objetivos específicos de cada uno vayan teniendo un matiz de acuerdo a las inquietudes personales que vayan teniendo las personas, ¿no? A mí me interesa más la cuestión feminista, a mí me cuestiona más la cuestión de la economía creativa, a mí me interesa más el asunto, pero todos van abonando hacia eso. Adelante. Sí, bueno, yo tengo una pregunta que ha sido una inquietud, preocupación de hace mucho tiempo y que ahorita me hace mucho sentido con este tema de la retribución social, y que si bien se están empezando a generar ideas, movimientos, cambios, estructuraciones ahorita en el tema en torno del área académica para hablar, y ahora como una exigencia
lo que era CONACYT, que todavía no me aprendo las nuevas Sí, sí. siglas, de la retribución social, yo lo vería desde otro lado. ¿Cómo informar, cómo involucrar para que las organizaciones y las comunidades hagan esa demanda de retribución a las instituciones de educación superior? Porque yo sigo viendo una sociedad civil, colectivos, comunidades, todavía pues con poca exigencia a las instituciones de educación superior, a sus investigadores, a sus cuerpos académicos, a sus colegios de especialistas, para retribuir precisamente. Yo no lo he visto en esta institución y en otras muchas más, en algunas sí, en menor medida o porque hay que cumplir, ¿no?, con ciertas evidencias, pero más allá, como también fomentar que las propias organizaciones demandan y hagan exigible eso. Y lo hemos platicado mucho acá en el tema de la inclusión social y educativa de las personas con discapacidad, de cómo a veces hacen esfuerzo las organizaciones de traer a especialistas de otros países. Digo que está bien, pero pues a veces los tienes en casa, ¿no? A veces los tienes en tus propias universidades, de tus estados, de tus países, de tus institutos de investigación, y no se aprovechan y no se dan esos puentes de trabajo. Entonces, si bien se van a generar cambios y propuestas en el campo académico, pues cómo hacerlo también controlado. Sí. Fíjate que, bueno, voy a contestar de atrás para adelante. Yo creo que ese es un gran problema que vivimos a nivel nacional, no sé, en otros lados, de que la generación de conocimiento que se genera no es considerada para toma de decisiones, con algunas excepciones, pero muy raras. Y eso se replica en todos los niveles, incluyendo, fíjense, bien curioso, uno escucha al rector saliente quejándose que el gobierno, bueno, en su momento, porque ahorita ya son amigos, pero en su momento se quejaba que el gobernador que no hacía caso de las observaciones que se hacían con respecto a las investigaciones que se hacían de gestión del agua, del Tonalá, y algunas investigaciones relacionadas, por ejemplo, con la atención del COVID-19 en su momento, que desde la academia había un gran avance, pero a nivel de política pública no lo tomaban. Y se quejaba, y se quejaba, y se quejaba. Pero tampoco nuestra universidad, y en particular él, consideró el trabajo que hacemos, al menos en educación virtual, que el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, éramos los especialistas en educación virtual, que generamos investigación por más de 20 años. Y nunca se nos consideró para construirlo, la reingeniería, porque fue una decisión política. Y lo mismo hacen todos los demás. O este ejercicio que digo, bueno, que le dije, ¿no?, a la coordinadora de posgrado, dije, aquí está el documento de retribución. O sea, nosotros tenemos una línea de investigación que tiene que ver con extensión y difusión cultural, ¿no? Tomen la información que estamos generando desde ahí. Y no se está considerando. Y así como ese, pues podemos ir desde el rector hasta el coordinador del que quiera, de cualquier centro universitario. No se toman decisiones a partir de la información que se está generando. Pero también es al revés. Los investigadores tampoco generan información para la toma de decisiones, ¿no? Y un ejemplo de ello es cuando estamos en el sub. ¿Se acuerdan cuando decían que los del instituto éramos poetas? Porque nos las pasábamos diciendo poesía, que está muy mal aplicada, ya quisiera que hiciéramos poesía. Pero creo que te da a entender, y sí es cierto, la información, los proyectos de investigación que se generan, muy pocas veces generan productos para la toma de decisiones. Tiene que ser de ambos lados, ¿no? Y si eso lo extendemos a las organizaciones, pues peor, ¿no? No tienen desde dónde, ni siquiera, o sea, metámonos al sitio web de la Universidad de Guadalajara, y si yo quisiera ver quién está trabajando sobre, no sé, mecanismos de XY cosa, ¿no?
y no hay dónde saberlo, ¿no? ¿Quién sabe quién estará trabajando eso? A lo mejor algún centro universitario sí tendrá ahí la descripción de lo que está trabajando, pero no. Nomás dice el nombre del cuerpo académico, pero ¿qué proyectos ha desarrollado? ¿Qué publicaciones se han realizado? El mismo problema lo veíamos nosotros como instituto, ¿no? Que no sabíamos quién estaba trabajando con quién, ¿okay? Cómo eso se veía reflejado. O muchos de los avances que teníamos en términos de la investigación, que les decíamos al sur, mira, se puede trabajar esto y esto y esto, y no nos pelaban. O necesitamos datos de los estudiantes para poder analizar trayectorias y no sé qué. No, es información reservada, no puedes utilizarla porque bla, bla, bla. Pues ahí estamos jodidos. Pues tiene que ver tanto de un lado como del otro, ¿no? Tanto del investigador, investigadora que pueda generar información que sea pertinente socialmente y que se pueda utilizar. Ojo, en diferentes productos. Habrá algunos que sean de carácter disciplinar, pero otra información para toma de decisiones en concreto. Y las autoridades, tanto gubernamentales como universitarias, que consideren eso. Las organizaciones no lo van a poder hacer porque no tienen esa disposición. Si nosotros no lo podemos tener a nivel universitario, pues estas organizaciones mucho menos. ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros, ¿no? Por lo tanto, entonces, en términos de responsabilidad académica, es de nosotros justo trabajar con estas organizaciones, ya sea retribuyendo, regresando a través de incidencia, transferencia, etcétera, o también en algunos casos de programas como de prácticas como de ciencia ciudadana, en el que los sujetos de estudios no son objetos de estudio, sino forman parte del grupo de investigación, ¿no? Que están ahí participando activamente. Y un principio básico que tampoco hemos generado en términos de protocolo ético, que tiene que ver con el extractivismo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas universidades lo que hacen, y grupos de gente, hacen extractivismo en muchas de las organizaciones o grupos. Jalan, o sea, muchos de los saberes, de los elementos teóricos, epistémicos, cosmológicos que tienen los grupos sociales, los toman, los documentan, los publican y son de ellos. O en términos farmacéuticos también, ¿cuántas veces hemos visto que se hacen investigaciones, documentan cuestiones de herbolaria, de medicina natural, etcétera? Lo sistematizan, lo hacen ya en términos químicos y ya con eso crean una patente. Y después ya les prohíben a las propias organizaciones utilizar sus propios remedios porque están utilizando parte de un patente de algo que era un conocimiento ancestral. Y eso es extractivismo. Entonces, esta parte del extractivismo no está de todo claro como parte de nuestro código ético de la universidad, ¿no? Y es algo, al menos en términos de, bueno, en toda la ciencia, pero sobre todo en términos de ciencias sociales, un elemento que debe estar muy claro. Evitar el extractivismo académico y hacer partícipe a los sujetos de estudio para esos procesos de investigación y de transformación de sus propias situaciones, pero la base está en las personas que hacen esta investigación, no en las personas que forman parte del producto, porque además ellos están metidos en esa situación, ¿no? Pues estamos cerrando justo el tiempo. Los invitamos a participar en la siguiente sesión. Muchas gracias a Paulina, Ilse, Concepción, Catalina, Baguette, Ana Irene, Alicia. Si pueden abrir su cámara, sería lindo verlos. Si no, también está bien. Buena foto. Vamos a tomar una foto de todos los que estamos aquí. Estamos muy contentos de retomar este espacio. Y bueno, pues queda abierta la discusión. ¿Va la foto? 1, 2, 3. Ay, Concepción se acaba de conectar. Vamos a tomar la foto también. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Bien, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.